Buenos días, chavales, he estado investigando sobre la historia de Laguna Verde, y quería hacer un vídeo sobre el tema. El vídeo va a estar dividido en 10 secciones, así que espero que sea de su agrado. Primer punto. Desabasto de petróleo en México en 1960. Según petroleo.colmex.mx, en su artículo Línea del Tiempo 1938-1970, se nos comenta que en 1966, Petróleos Mexicanos deja de exportar crudo por primera vez en su historia, y redujo sustancialmente las exportaciones de derivados y gas natural. Además, la producción nacional ya no permitía satisfacer plenamente la demanda interna. Esto quiere decir que hubo un desabasto de hidrocarburos en aquella época, por lo que el gobierno tendría que optar pronto por otras alternativas energéticas. Segundo punto. Planes para construcción de reactores nucleares. El documento Evolución y Perspectiva del Sector Energético en México, 1970-2000 menciona que desde el comienzo de su desarrollo con objetivos civiles, en los años 50, la energía nuclear se ha convertido en una fuente muy importante de energía eléctrica a nivel mundial, alcanzando en 1990 alrededor del 17% de la producción mundial de electricidad. Los especialistas consideran que tiene un papel importante en regiones donde su utilización ha sido limitada, como en América Latina, porque las restricciones ecológicas le dan ventajas sobre otros métodos de generación. Sin embargo, en México se ha limitado la construcción de nuevas plantas nucleares por considerar a estas como peligrosas, además del alto costo de construcción. La única central nucleoeléctrica con la que cuenta el país es Laguna Verde, localizada sobre la costa del Golfo de México, en el municipio de Alto Lucero, Veracruz. Esta central se integra por dos unidades, cada una con una capacidad de 682 MWh. La unidad 1, que entró en operación en septiembre de 1990, ha generado más de 42 millones de megawatts por hora, cuenta con una disponibilidad de 85% y un factor de capacidad de 80.25%. Mientras que la unidad 2, que inició operaciones en 1995, ha producido más de 22.6 millones de megawatts hora, con una disponibilidad de 85% y capacidad de 87.86%. En cuanto a sistemas de seguridad, Laguna Verde cumple con las más estrictas normas y es vigilada por diversos organismos nacionales e internacionales responsables de la correcta aplicación de este tipo de energía. En 1966 la CNN inició investigaciones preliminares para identificar posibles sitios para plantas de energía nuclear, a lo que en 1969 la CFE se unió. En la actualidad el país cuenta con dos centrales nucleares. Una ubicada en el Instituto Nacional de Investigación Nuclear, ININ, en el Estado de México, utilizada para investigaciones, 1968, y la Central Nuclear de Laguna Verde en Veracruz utilizada para la generación eléctrica, 1990. A su vez, la CFE también ha comentado los beneficios de las plantas nucleares en México, hablando de ello en el documento Energía Nuclear en México, hecho por Fernández de la Garza. Se menciona que la energía nuclear no produce gases de efecto invernadero. Es económica. Existe certidumbre en los procesos de diseño y construcción. Es una opción probada. Por consiguiente debe ser considerada como una opción en la diversificación energética del país. Tercer punto. Minería en Chiapas. El elemental uso y más importante del uranio es en el campo de la energía nuclear, como combustible para los reactores nucleares, que generan calor produciendo el 17% de la electricidad obtenida en el mundo. La abundancia del uranio en la corteza terrestre es de 0,0004%, se presenta principalmente en rocas, suelos y agua. Citando a SomosMás99.com, la comunidad de Los Cacos, localizada en el área montañosa, está ubicada en uno de los lugares más altos del municipio de Acacoyagua, parte del Soconusco. En estas tierras el gobierno federal aprobó una concesión para la explotación de titanio. De las 530 hectáreas que integran la comunidad de Los Cacaos, 500 fueron concesionadas.
Hoy, la empresa minera china, Onograp Trading, como en muchas comunidades de la Sierra Madre de Chiapas, buscan acaparar una de las mayores vetas de titanio de México. La primera empresa minera llegó a la comunidad de Los Cacos, recuerda la campesina Florentina Antonio Morales, en el año 2009 y realizaron la explotación a cielo abierto. Hoy, por acción de la propia comunidad, las actividades del grupo chino fueron paralizadas, pero la concesión aún está vigente. Vinieron a engañarnos, esta es la verdad. Nos prometieron muchas cosas. Dijeron que iban a construir un mercado, carretera, un parque para los niños. Pero todo eso solo quedó en puras palabras, dijo la campesina Morales. De acuerdo con los datos de la organización REMA en Soconusco, en el municipio de Acacoyagua, donde están en proceso de explotación 2 minas de titanio, los casos de cáncer de hígado, estómago y testículos son 5 veces más frecuentes en la región de lo que deberían ser, y algunos de estos casos se han dado en niños y niñas. Aparte de eso, las personas que se han bañado en los ríos Cacaluta, Doña María y Cintalapa, donde desembocan los desechos de las minas, presentan irritaciones, llagas y erupciones en piel. Según el Servicio Geológico Mexicano, aunque no se ha detectado ningún efecto dañino en las radiaciones de los niveles naturales de uranio, se pueden dar efectos químicos dependiendo de la cantidad incorporada al organismo, afectando el sistema renal, y provocando enfermedades del hígado. Si el uranio puede tener efectos en la reproducción humana o no, es actualmente desconocido. Podemos notar que hay ciertas similitudes entre los efectos químicos del uranio, y lo que le pasó a las personas en Chiapas, además, que podría impulsar más a empresas extranjeras que un mineral tan valioso para producir energía o armamento. Yo sigo teniendo dudas de que el titanio sea tan importante como para llamar la atención de tantas empresas, sobre todo chinas, cuyo país ha tenido últimamente muchas tensiones con EU. Por otra parte, México es un país rico en uranio, como veremos más tarde. Cuarto punto. El fin del desabasto de petróleo. 1974. Los campos de Tabasco y Chiapas propician el repunte de la producción nacional, que en ese año alcanzó 209.8 millones de barriles, cifra que rompió por primera vez el récord marcado en 1921, 193.3 millones de barriles. 1976. Comienza la explotación de depósitos submarinos en la sonda de Campeche. Chac, el primer campo marino de esta zona, da pie a nuevos descubrimientos, conformándose así el complejo Cantarella, que para la siguiente década se convertiría en el principal productor del país. Importante desarrollo de la industria petroquímica. Finalmente llegamos a lo que marcó un antes y un después en la industria petrolera mexicana, con la creación del complejo Cantarella. El anterior desabasto habría sido casi dejado en el olvido, el país vería un superávit en cuanto a petróleo refería, no solo había suficiente oro negro para abastecer el país sino también para comerciar. Un negocio tan fructífero, sobre todo para los gobernantes del país, no podía ser abandonado tan fácilmente, incluso, puesto en peligro por la nueva energía nuclear, debido a que tenía bastantes ventajas sobre los hidrocarburos, por lo que un par de planes de construcción de plantas aparte de Laguna Verde fueron cancelados. El señor López ha tenido algunos problemas. 1981. Al señor González le ha ido tan bien y ha ahorrado tanto con su Volkswagen que decidió comprar otro. La sobreoferta petrolera mundial, y la liberación de los precios que regulaban la industria petrolera norteamericana, traen como consecuencia una caída generalizada de los precios, que afectó gravemente a los países productores independientes, entre ellos México. En 1980 los precios de exportación de los crudos de tipo Istmo y Maya eran de $19.2 y $16.5 respectivamente, para 1986 habían descendido dramáticamente a $5.8 y $4.6. Quinto punto. Uramex. Uramex, Uranio Mexicano, fue un proyecto público descentralizado del gobierno federal, creado el 27 de enero de 1979, al día siguiente de aprobarse la ley que reglamenta el artículo 27 de la Constitución en materia nuclear, sustituida por la hoy vigente.
La empresa mexicana de uranio fungía como estrategia para avanzar en dirección de la diversificación de la energía en México. Originalmente se había propuesto que la generación de electricidad con combustible nuclear alcanzara el 40% del balance energético del país en el programa nuclear, que constaba de al menos 2 centrales nucleoeléctricas aparte de Laguna Verde, planteado por el entonces presidente José López Portillo. Para el período presidencial de Miguel de la Madrid, dicho programa nuclear contrastaba con los nuevos planes del mandatario, de tal manera que se dio importancia a la generación hidráulica, geotérmica y carbón. La existencia de Uramex se vio comprometida, ya que al no tener el apoyo económico con el que contaba, no podía mantener el pago a sus trabajadores, lo que trajo como consecuencia una huelga. Fue hasta que se publicó la nueva ley nuclear, la cual dicta que los minerales radiactivos no sean manejados por cualquiera, sino únicamente por el gobierno federal, de acuerdo con intereses nacionales. La posibilidad de una industria nuclear nacional quedó cancelada bajo la nueva ley, dado que es necesaria una organización estatal especializada. De esta forma se canceló la posibilidad de diversificar el balance energético nacional, dado que en ese tiempo, 1985, México dependía en un 92% de combustibles fósiles. México firmó un tratado de no proliferación nuclear, 1969-2004. Somos parte de la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, 1979-1988, y depositario del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares en América Latina, Tratado de Tlatelolco, 1967. Sexto punto. Contradicciones en estadísticas de minería. Según el Servicio Geológico Mexicano, en el año 2004 el CRM-OISGM realizó la compilación de información histórica sobre las reservas uraníferas nacionales, identificadas y cuantificadas por los organismos encargados de ellos en el pasado. En esta información encontramos datos sobre la extracción de uranio en estados como Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Durango, Oaxaca y Baja California Sur. Como pudimos notar, Chiapas no está en la lista, tal vez porque simplemente de las minas de ese estado se extrae titanio, o tal vez porque están permitiendo que las concesionarias se lleven todo el uranio que puedan. A mi parecer no hay otra explicación del por qué tanto interés de empresas de otros países. Además, hay datos que dicen que en la República Mexicana hay abundantes yacimientos de uranio, al menos en comparación con otros países. ¿Por qué ocultar la existencia de uranio en Chiapas? La octava sección de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear dice: los titulares de las concesiones o asignaciones de exploración, explotación y beneficio que, en contravención a la disposición anterior, hubieran explotado o beneficiado el mineral radiactivo descubierto, se harán acreedores a la cancelación de las concesiones o asignaciones y a una multa hasta por 5.000 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal. La existencia de una estadística del uranio en Chiapas pone en peligro el acceso de las empresas a las concesiones, por lo que omitir los datos de este estado serviría para extraerlos sin peligro a recibir alguna multa. Séptimo punto. Laguna Verde, a prueba de fallas. Animal Político en 2011, hizo una entrevista con un trabajador de Laguna Verde sobre el tema de los peligros de una amenaza nuclear, la cual escucharán a continuación. ¿México está listo para enfrentar una emergencia nuclear? Sí, es la respuesta del ingeniero José Luis Delgado, pues al igual que en Japón, en México también se siguen escrupulosos protocolos nacionales e internacionales de seguridad. Y señala que México tiene instrumentado un plan de emergencia radiológica externa a la central nuclear Laguna Verde conocido como PERE, mismo que se evalúa cada 2 años y que funciona como garantía para mantener a salvo a los habitantes de Veracruz, sobre todo a las poblaciones que se encuentran cercanas a la planta nuclear, en caso de presentarse una emergencia. Para la aplicación del plan se capacita constantemente a personal y se realizan simulacros de manera periódica para asegurar la operatividad de este plan de emergencia. ¿Por qué la planta nuclear de Laguna Verde es más segura que la de Fukushima? Ahora bien, la planta nuclear de Laguna Verde se diseñó con base en estudios sismológicos para valorar qué características de seguridad tendría su estructura.
También en el Plan de Emergencia Radiológico Externo de Protección Civil, responde ante la duda de personas que temen a estas tecnologías. ¿Es posible que la central de Laguna Verde explote como una bomba? Esta es una creencia que confunde a algunas personas que carecen de información acerca de las centrales nucleares y es la principal causa de temor. Es imposible que un reactor nuclear explote como una bomba atómica, porque no pueden conjuntarse las distintas condiciones que se requieren para que la explosión tenga lugar. Una explosión en una bomba es el resultado de una reacción en cadena sin control y se produce con uranio altamente enriquecido en un porcentaje superior al 95%. El uranio del reactor contiene solo el 4% de dicho material. Características o dispositivos que hacen que un escape de material radiactivo sea poco probable. La protección básica para prevenir el escape de material radiactivo viene dada desde el diseño adecuado de la central. Se incluyen una serie de sistemas, cuya misión es a. Detener la operación del reactor ante cualquier situación que pudiese significar un riesgo, a través de una maniobra que consiste en la inserción súbita de barras de control en el núcleo del reactor, operación que se conoce como Scram y que se lleva a cabo en unos cuantos segundos. Mediante esta maniobra, la generación de calor del reactor se abate hasta un nivel mínimo, aun cuando no llega a desaparecer. B. Asegurar que el núcleo estará adecuadamente refrigerado en cualquier condición por dos ramas independientes. Para que este sistema quedara fuera de servicio sería necesario que fallaran ambas ramas. De ser así, la refrigeración quedaría a cargo de los sistemas de refrigeración de emergencia. Suponiendo la falla de la totalidad de los sistemas de enfriamiento del núcleo, tanto las pastillas de combustible, como las vainas que las contienen se fundirían dejando en libertad una gran cantidad de productos de fisión radiactivos, que quedarían confinados dentro de la vasija del reactor. Esta vasija es un recipiente de acero forjado de 20 metros de altura por 5.60 metros de diámetro, las paredes tienen un espesor de 12.5 centímetros. Como podemos ver, está bastante planificado tanto los sistemas de seguridad como los protocolos de emergencia, por lo que no deberían haber preocupaciones sobre un posible accidente. Octavo punto. Chernobyl, consecuencias en México. Para empezar este apartado del vídeo, quiero comentar un artículo de la BBC sobre un accidente nuclear anterior a Chernobyl. Treemile Island. Poco antes del amanecer del 28 de marzo de 1979, la central nuclear Treemile Island en Harrisburg, Pensilvania, vomitó desechos y gases radioactivos a varios kilómetros a la redonda. La Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos, NRC, por sus siglas en inglés, informó entonces que no hubo muertos y, aunque algunas organizaciones civiles y vecinos del lugar contradicen este dato, las autoridades aseguran que las cifras de cáncer y enfermedades vinculadas a la radiación no aumentaron en la zona en los años posteriores. Sin embargo, unas 2 millones de personas estuvieron expuestas de inmediato a la radiación, según cifras de la NRC. Según sus informes, eso sí, la dosis promedio de exposición fue menor que la generada por una radiografía de tórax. Una combinación de mal funcionamiento del equipo, problemas relacionados con el diseño y errores de los trabajadores llevaron a la fusión parcial de Mi-2 y a las muy pequeñas emisiones de radiactividad fuera del sitio, indica el reporte del accidente de la NRC. De acuerdo con la Asociación Atómica Mundial, el accidente ocurrió cuando el reactor estaba al 97% de su potencia. La polémica de Laguna Verde comenzó con ese acontecimiento, pues ambos reactores nucleares utilizaban una maquinaria similar. Desgraciadamente, no pude encontrar información sobre el material con el que ambas plantas llegaron a funcionar. El 25 y 26 de abril de 1986 se produjo el peor accidente nuclear de la historia en lo que es hoy el norte de Ucrania, con la explosión y el incendio de un reactor en una planta de energía nuclear. El 25 de abril de 1986, se programó un mantenimiento de rutina del cuarto reactor de la estación de energía nuclear Lenin, y los trabajadores planearon usar el tiempo de inactividad para probar si el reactor podía enfriarse si la central perdía el suministro eléctrico.
Sin embargo, durante esta prueba, los trabajadores infringieron protocolos de seguridad y aumentó la potencia dentro de la central. A pesar de los intentos de apagar el reactor por completo, otro aumento de potencia causó una reacción en cadena de explosiones en su interior. Finalmente, el núcleo del reactor se expuso y arrojó material radioactivo hacia la atmósfera. Se consideró que la divulgación del accidente nuclear fue un riesgo político importante, pero para entonces ya era demasiado tarde. El colapso ya había propagado la radiación hasta Suecia, en donde las autoridades de otra central nuclear comenzaron a preguntarse qué ocurría en la URSS. En la batalla contra la inflación, Conasupo tiene estas magníficas ofertas para usted. Según comenta Excelsior, la detección en México de la leche en polvo radiactiva, contaminada por el accidente de Chernobyl, perjudicial para la salud, que llegó a nuestro país en 1987 procedente de Irlanda del Norte, fue gracias al trabajo que realizó el entonces vicealmirante, hoy almirante, Manuel Rodríguez Gordillo, quien en entrevista para Imagen con Pascal Beltrán del Río narró cómo se le encendió el foco para enfrentar esta situación. Se llegó al punto de que el atole se preparaba con leche, la cual se supuso que era bronca, comprada de algún rancho. Pero se aclaró por parte del despensero que él había comprado leche sacada del robo hormiga de la aduana. Ante esto, pidió que se le diera una muestra de la leche, misma que se la dio a revisar al físico matemático, Miguel Ángel Valdovinos, que era el jefe del control ambiental de la nucleoeléctrica de Laguna Verde, y con quien tenía y tiene una excelente amistad. Detalló que cuando preguntó de dónde había venido la leche, pues que de Irlanda del Norte, uno de los países que estaban reclamando a la Unión Soviética los daños que había provocado la precipitación de materia radiactiva. Entonces, se me encendió el foco y ligué una cosa con otra, y pedí a la gente de la aduana que si me podían proporcionar una muestra y me la llevaron, y era exactamente la misma leche. Puntualizó que no se había distribuido esa leche, pero posiblemente salió algo como robo hormiga. Se contaminó mucho después del relato, porque esta leche supuestamente la iban a regresar a Irlanda del Norte, en el camino la desviaron y la metieron en Tampico, donde la corrupción provocó que volviera a entrar. La trataron de llevar para la Ciudad de México y se descarriló el tren antes de llegar a Monterrey, ahí hubo robo hormiga, no sabían que estaban robando veneno. Es cuando se da a conocer lo que estaba pasando y se difunde. A diferencia de lo que relatan medios fraudulentos y sensacionalistas como Infobae, la leche radioactiva no fue vendida o distribuida por Conasupo, sino que fue vendida por ladrones que la saquearon del aeropuerto o ferrocarriles donde se transportó. Citando a Excelsior, en su artículo Laguna Verde, sin beneficios. Vecinos se quejan. En agosto de 1966, la Comisión Federal de Electricidad inició la investigación sobre la localización de sitios posibles donde podría ubicarse la nucleoeléctrica. En 1969, la CFE condujo un estudio intensivo de los sitios preseleccionados hasta que la entonces Comisión Nacional de Energía Nuclear, con un grupo interdisciplinario, solicitó la asesoría técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica, para verificar la idoneidad del sitio propuesto por la CFE. Fue así que la región de Laguna Verde, en el municipio de Alto Lucero, fue elegido como el sitio óptimo para la edificación, que inició en octubre de 1976. Ese año inició la construcción del reactor de la Unidad 1, en medio de un desconocimiento en esa región de lo que era una planta de generación de energía a partir de uranio enriquecido. Lo que llevaría después a iniciar una serie de movimientos provenientes de otras ciudades y que despertaron el interés de los pobladores de la zona aledaña. En esa época de total desconocimiento, en la capital del estado, académicos y grupos defensores de la ecología, comenzaron a gestar movimientos para impedir que siguiera adelante la construcción. Con el arranque de la Unidad 1, el 14 de agosto de 1990, la situación de los pobladores cambió. Atemorizados ante lo que ya tenían más que aprendido sobre los riesgos ante un posible accidente nuclear, que les quedó muy claro con lo sucedido en abril de 1986 en Chernobyl, Ucrania, las inquietudes no cesaban y exigían a los gobiernos locales, al estatal y al federal, mayor claridad sobre la planta. 9. Corrupción en Laguna Verde, fallos en administración Novoikovs.
Proceso comenta en el artículo, Laguna Verde, una bomba de tiempo envuelta en mentiras, una serie de incidentes ocurridos en la central. El 20 de agosto de 2017, durante la recarga de combustible de uno de los reactores de la central, la radiación emitida por tuberías y válvulas afectó a 5 trabajadores, a 2 de ellos, de gravedad, de acuerdo con el expediente de la inspección IE 0118 LV01 consultado por Proceso. Los trabajadores descontaminaban equipo en el llamado pozo seco, que se ubica entre la vasija que alberga a los reactores y el contenedor de concreto que envuelve el área de máquinas. En un acta de hechos, la empleada, considerada personal ocupacionalmente expuesto, POE, a condiciones laborales peligrosas, inseguras o contaminantes, relató el pasado diciembre ante 4 inspectores de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, CNSNS, que, al iniciar las tareas asignadas, la persona a cargo les dijo que los niveles de radiación eran bajos, porque el día anterior habían hecho también reducción de polución de las válvulas. Para la actividad le entregaron un overol, careta y mandil de plástico, pero ella pidió cambio de indumentaria porque en mi experiencia de área, el equipo no era el adecuado para las condiciones de la válvula. El técnico de protección radiológica lo negó, porque presuntamente los niveles radiactivos eran bajos. La teledosimetría asignada, medición de radiactividad para evaluar el riesgo, era de 400 milirems, mrem, de dosis acumulada y de 1500 de mrem hora de rapidez de dosis. Pero antes de iniciar la labor, recibieron la alarma de la rapidez de la dosis. De inmediato, mostré al técnico el dosímetro y estaba prendida la luz de alarma, a lo que el primero respondió que continuaran con el trabajo. Al salir del área, el técnico le señaló que la dosis recibida era de 200 mrem, nivel que no pude constatar. Al concluir la actividad y someterse a una medición, Rodríguez reportó niveles de 240 mrem y una rapidez de dosis de 7600 mrem hora. El Reglamento General de Seguridad Radiológica, de 1988, estipula un límite de dosis efectivo anual para POE de 5000 mrem. Llama la atención también que el 9 de agosto de 2017 la planta puso en marcha el plan de emergencia interno, que generalmente ocurre cuando hay fuga radiactiva o fallas en los reactores. Otra irregularidad mencionada es una invasión al espacio aéreo del área protegida, sin especificar el tipo de aeronave, ocurrida el 17 de febrero de 2012. 10º punto. ¿Qué nos depara el futuro? Citando a Proceso en su artículo, Laguna Verde, el desastre nuclear anunciado para la 4T. En marzo de 2015 la CFE presentó la solicitud de renovación de licencia de operación de la CNLV por otros 30 años. La evaluación de la petición se inició el 4 de agosto de 2015 y la CNSNS ha emitido al menos 252 requerimientos de información adicional, de los cuales la CFE ha cubierto 170. La empresa productiva del Estado ya presentó 4 enmiendas al expediente original. Al terminar el análisis, la central nuclear extenderá un informe de evaluación de seguridad con sus conclusiones. De ser favorables, renovará las licencias para ambos reactores. Los permisos de operación expiran el 24 de julio próximo para la U1 y el 10 de abril de 2025 para la U2. BusinessHumanRights.org en su artículo, México. CFE informa de sus planes de construir otra planta de energía nuclear pese al rechazo social, añade lo siguiente. México apuesta por más energía nuclear pese al rechazo social. El gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador desea ampliar la generación eléctrica de energía nuclear, a pesar de los riesgos de la tecnología y de que no contribuye a la lucha contra la crisis climática. La estatal Comisión Federal de Electricidad, CFE, informó de sus planes de construir otra planta, preferiblemente donde opera la central nuclear Laguna Verde, CNLV, en el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, en el sudoriental estado de Veracruz, a unos 250 kilómetros de la capital mexicana. Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de la Oficina Mexicana de la No Gubernamental Greenpeace, calificó el plan de pésima idea.
De todo lo anterior, podemos concluir que, considerando la corrupción presente en Laguna Verde, las tensiones en aumento para cancelar la energía nuclear, y pese a las intenciones de continuar con la planta, se podría estar planeando un accidente nuclear para dejar en claro que no es una buena idea desafiar a Pemex, porque la energía nuclear podría poner en jaque el negocio de hidrocarburos con el que algunos políticos se han enriquecido. Bueno chavales, eso ha sido todo por hoy. Sé que este vídeo es bastante inusual de acuerdo con otros que he hecho, pero llevo un buen tiempo queriendo hablar de este tema. Que tengan un lindo día, nos veremos en otro vídeo.